Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos, agradecidos con el Señor por este día que Él nos da, esta nueva oportunidad de estar anclados en su palabra. Vamos a ubicar nuestra lectura en el libro de los Hechos, capítulo 4. El versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a reflexionar 3 cosas en común que no podemos negociar. Los discípulos, al inicio de la iglesia se ha empezado a establecer, y ellos, en el capítulo 4, usted puede encontrar que se llevó a cabo un milagro, y a causa de ese milagro, los discípulos fueron puestos como en interrogatorio, cuestionados por qué ustedes hicieron ese milagro y con qué autoridad y con el permiso de quién. Pero ellos mantuvieron aquí algo muy importante, que como iglesia naciente, y hoy nosotros como iglesia en este siglo, debemos mantener esos mismos pilares que ellos practicaron. Uno de ellos es la presencia del Espíritu Santo. El otro pilar es ser discípulo de Jesús. Y el otro pilar, construir iglesia juntos. Entonces, vamos a centrarnos hoy en el primer pilar. Los discípulos, a raíz de este milagro, fueron amedrentados, fueron humillados. Se les prohibió hablar en el nombre de Jesús. Pero a ellos eso no les causó ni el más mínimo temor, porque había en ellos algo que los impulsaba, y era alguien que los fortalecía. Ese alguien era la promesa que Dios, el mismo Señor Jesús, les había dado antes de ir a la presencia del Padre, y fue el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo vino sobre ellos, y es la persona que nos ayuda hoy como iglesia. No podemos negociar la presencia del Espíritu Santo. No podemos como iglesia decir: yo no necesito el Espíritu Santo ya no es para estos días, porque el Señor Jesús, cuando se iba a ir, dijo: yo no los dejaré solos, yo les voy a enviar un consolador para que esté con ustedes todos los días. Así que este consolador les enseñará y les mostrará las cosas. Mire, este consolador, que es el Espíritu Santo, Él nos llevará al Padre. Así que nosotros, amada iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. No podemos negociar ese pilar y dejarlo y decir que hoy el Espíritu Santo no va a estar con nosotros, porque es una promesa. Además, el Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dijo que Él es las arras de nuestra redención. De tal manera que las arras es el anticipo que se da para asegurar que la palabra que se dio con respecto a un negocio se va a hacer. En este caso, las arras que nos ha dado Jesús, que es el Espíritu Santo, es para dar su palabra, empeñando su palabra, que Él vuelve
por nosotros. Él dijo, yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que nosotros como cristianos estamos seguros que es importante, así como la iglesia en sus primeros inicios disfrutó la presencia del Espíritu Santo, hoy necesitamos también la manifestación del Espíritu Santo y la demostración del poder de Dios solo por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que puede cambiar nuestros corazones, liberar nuestras mentes y renovar nuestro espíritu. Estás orando por un familiar para que venga a Cristo, para que cambie, para que sea tocado por el Señor. Órale a Dios y dile, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, te pido que tú seas enviando tu Espíritu, y así como me trajiste a ti, a través de tu Espíritu, atráelos en pos de ti, correrán. Atráelos, Señor, con cuerdas de amor que no se puedan romper. No le oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo está con nosotros y nos enseña a orar. Por eso los discípulos tenían coraje, eran valientes, eran firmes en su propósito de predicar, de anunciar, de hacer el trabajo, de hacer la obra del Señor, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos dijeron, decidan ustedes y digan si está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Por eso se sintieron fortalecidos y pudieron decir con toda la valentía, sin temor, que no iban a hacer lo que ellos decían. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que el cristiano hace. Manifiesta el poder de Dios. Sería bueno que nosotros, cada uno como conocedores de la palabra del Señor, nos dedicáramos un tiempo a la presencia del Señor, a pedir que el Espíritu Santo nos llene de su poder. Que le digamos, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, muéstrame. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y juicio. Y Él nos puede guiar a toda verdad. Es importante que no dejemos de lado la presencia del Espíritu Santo. Hagamos nuestro oído audible, sensible a la voz de Dios. Que aprendamos a reconocer la voz del Espíritu Santo, porque el Señor nos está hablando de muchas maneras, de cómo hacer su voluntad. Amados hermanos, no debemos dejar de lado la presencia del Espíritu Santo. Mire que ellos fueron encarcelados y Hechos 4:23, estos discípulos, después de ser puestos en libertad, este versículo nos dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ellos oraron. Así que, mi hermano, si tú estás enfrentando ansiedad, dificultades, momentos donde sientes que no puedes más, que las fuerzas se te están acabando, entra a la presencia del Señor como hicieron los discípulos y ora al Señor. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, nos va a fortalecer, nos va a ayudar, te va a dar victoria, te va a dar dirección. Por eso el libro de los Hechos no empieza contando lo que no tenían. Porque si miramos la iglesia naciente con la de hoy,
pues vemos que en cierto sentido hoy hay algunas ventajas. Ellos no tenían propiedades, ellos no tenían institutos bíblicos, no tenían permiso del gobierno para predicar, no habían leyes que los protegieran. Además de esto, el gobierno que estaba en ese momento, que era el romano, era un gobierno pagano, y los sacerdotes promovían a otros para que los persiguieran y los llevaran a la cárcel. Así que ellos no tenían ningún recurso, ni dinero, pero ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Hoy nosotros vemos que se hace turismo y se viaja mucho a las ruinas del Imperio Romano. El Imperio Romano pasó y hoy solamente son ruinas, pero los cristianos, el Evangelio se extendió y el imperio poderoso y amenazante pasó a la historia. Pero hoy podemos contar a través del mundo más de 2.300 billones de cristianos. ¿Qué causó que la iglesia prevaleciera? El Espíritu Santo de Dios que estaba con nosotros. Así que hoy, así como estuvo con ellos, está con nosotros. Y es bueno leer la historia y conocer las experiencias de otros, pero mucho mejor es vivir nuestra propia historia con el Espíritu Santo y vivir nuestras propias experiencias y ayudar en la tarea que el Señor nos ha encomendado de salvar a nuestra generación. Esta reflexión son memorias del Congreso Nacional que fue en enero de 2023 y quise compartirlos con ustedes. Mañana, Dios mediante, continuamos con el segundo pilar, que es siendo testigos, discípulos de Cristo. Bendiciones, mi hermano. Desearle un día lleno de la gloria de Dios, de su presencia, que sea tan real, tan firme, tan fuerte en tu vida, que no puedas desconocer y que sientas el deseo firme de amarlo y servirle con todo su corazón. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclado